hoy desayuna con nosotros Mauricio Campos. Bueno, el desayuno lo vamos a tener ahora en la pausa. Se nos va a enfriar, pero lo serví y no lo traje. Perdóneme. Mauricio Campos es especialista en narcoterrorismo, entre otras cosas. Ha estado otras veces con nosotros. La última vez nos dejó este libro, Criminales, Narcos y Terroristas. Yo no sé por dónde empezar. Cada vez que hablo con vos no sé por dónde empezar, Mauricio. ¿Qué va a pasar el 27? El 27 de marzo estoy invitado a dar una conferencia en lo que es el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa de España, que tiene sede en Sevilla, para presentar una conferencia. En este caso la titulé Narcoterrorismo y propaganda, y en abril, el 21, vamos a hacer la presentación de Criminales, Narcos y Terroristas en otra conferencia aparte para presentar directamente el libro. ¿También en España? También en España, sí, dentro del campus, los dos eventos, digamos, vía Zoom, obviamente. Correcto. Por la distancia, ¿no? En ambos casos será vía Zoom. Vía Zoom en ambos casos, sí. Bien. Sí. Yo no te voy a pedir que nos des la conferencia acá, pero danos 2 o 3 títulos de esta conferencia titulada Narcoterrorismo y Propaganda. No, básicamente va a abordar 2 o 3 fenómenos que son... 2 son fenómenos o 2 flagelos muy claros de estas últimas décadas, que una es el terrorismo, otra el crimen organizado transnacional, y en este caso agregué un ítem que a mí me parece muy interesante para dar el cierre a la conferencia, que es el tema de la propaganda. ¿Sí? El terrorismo, bueno, un flagelo que Europa lo padece mucho, acá también lo estamos viendo en triple frontera con Hezbollah. En España básicamente porque ellos lo padecen en esa variante del famoso low cost o terrorismo de bajo presupuesto, de bajo costo, que instauró Estado Islámico en su momento, Daesh, cuando movilizó y propició todo este tipo de atentados con apuñalamientos, atropellamientos a peatones, etc. Bueno, ese tipo de terrorismo se sigue dando mucho en Europa. Terrorismo low cost. Low cost, de bajo costo. Es decir, en el momento en que Al-Qaeda tiene un periodo de decadencia, ISIS o Estado Islámico se separa de Al-Qaeda, es un yihadismo más radicalizado. Los nuevos estrategas, digamos, de lo que es Estado Islámico desarrollan nuevas estrategias, sobre todo a través de un pensador que es Mustafa Zenmarian, que era muy ayer, es un sirio español, Mustafa Zenmarian. No se sabe actualmente si está vivo, se supone que murió, está bajo los radares, no se lo puede localizar hace muchos años, pero fue uno de los lugartenientes más importantes de Bin Laden en la época de la fundación de Al-Qaeda en Afganistán. Está hablando de unos nenes ahí, ¿no? Nenes. Unos nenes. Sí. Precisamente España ha sido un epicentro muy importante. Hace poquitos días se conmemoró los atentados del 11 de marzo en España. Después de desinteligencias estratégicas en el manejo de las operaciones internacionales, Mustafa Zenmarian se separa de Al-Qaeda y de Bin Laden y termina siendo uno de los líderes como comandante militar de lo que va a ser Estado Islámico después. Lo que tenía Mustafa Zenmarian es que era un líder no solamente en la parte de las operaciones terroristas, un entrenador muy capacitado en los campos de entrenamiento en Afganistán, sino que es un editor, periodista y escritor muy competente. Ahí entra el tema de la propaganda. Ahí entra el tema de la propaganda, pero inclusive va mucho más profundo el tema de la propaganda. ¿Por qué? Porque en el tema del terrorismo que padece hoy Europa, que es el low cost, digamos, ¿no? o bajo presupuesto, acá en Latinoamérica, por el contrario, vemos más frecuentemente lo que es el narcoterrorismo.
esa hibridación que hay entre el terrorismo clásico que busca el poder político y el crimen organizado transnacional que busca el lucro económico. Entonces vemos cómo organizaciones muy antiguas como las FARC en Colombia, comunistas de izquierda, o Sendero Luminoso, que eran maoístas en Perú, se despojan de esa ideología política y se vuelcan al lucro económico. Estamos compartiendo el desayuno con Mauricio Francos, especialista en narcoterrorismo. Nos está contando sobre una conferencia que va a dar sobre narcoterrorismo y propaganda. Y Franco había dejado una pregunta relacionada con propaganda, justamente. Te pido que la hagas de nuevo. Sí, cómo no. Por curiosidad, básicamente me surgió la pregunta por ahí, ¿cómo funcionan los mecanismos de propaganda de los grupos terroristas o de los narcoterroristas? Porque se imagina que uno que no es una actividad, digamos, para publicitar, ¿no es cierto? Bueno, mira, respondiendo a tu pregunta, primero es fundamental que es la propaganda, sintético para que todos lo entendamos, es la difusión de ideas para influir en la opinión pública. Nosotros, tenemos un concepto equivocado de lo que es la publicidad y la propaganda como si fuera lo mismo. Claro. La publicidad vende productos y servicios, la propaganda vende ideas. Nosotros habitualmente decimos, viene la propaganda en el canal, viene la propaganda en la radio, pero en general eso que vemos son publicidades, con alguna excepción, pero en general esas son publicidades. Es muy importante para entender, a Mauricio, este tema de que la propaganda transmite ideas, o vende, entre comillas, digo yo, ideas. Por eso es muy importante hacer la diferencia entre publicidad y propaganda. Exactamente, perfecta la aclaración, porque inclusive hoy en día tenemos un problema más agravado. ¿Por qué? Porque ya no es la propaganda tradicional que nosotros conocíamos de la Segunda Guerra Mundial o que venía de antes inclusive, donde, por ejemplo, la propaganda más clásica que todavía vive y sobrevive la propaganda, por ejemplo, nazi, que fue la propaganda que tuvo la maquinaria más aceitada en su momento. Muchos de sus postulados todavía sobreviven, donde se utilizaban los periódicos, la radio, etc. Después vino la televisión. Y de manera unidireccional, aplicando lo que en su momento se llamó la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Donde parece que se quiere inyectar esa idea. Exactamente. No solamente inyectarla, cultivarla, fomentarla, con eslóganes precisos, cortos, hacia la mayor cantidad de gente posible, hacia la masa, digamos. Y hoy tenemos un problema que es mucho más agravado, el de la internet y las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? La propaganda en el transcurso de las últimas décadas se ha ido perfeccionando más. Hoy en día vivimos una época donde, y ustedes lo conocen muy bien porque son comunicadores y se enfrentan a diario a eso, a las fake news, a las noticias falsas, a la posverdad y a la propaganda más refinada, que es la llamada el storytelling, que es la que intenta esa propaganda instalar un relato apelando a las emociones del receptor para movilizarlo más. Y todo esto agravado, porque esto, por eso lo incorporé a la conferencia como una pata más en igualdad de lo que es el terrorismo y el crimen organizado. Lo voy incorporando cada vez más como una pata importante. ¿Por qué? Porque todos estos fenómenos se alimentan de la propaganda. Los fundamentalismos religiosos que hemos vivido en las últimas décadas del siglo XX, que hoy se ven muy acentuados, y Franco preguntaba hoy, ¿cómo funciona la propaganda, por ejemplo, en los grupos terroristas? Bueno, en su momento veíamos como ISIS hacía propaganda de las ejecuciones de los rehenes que tenían. Y uno veía esas propagandas estilizadas, bien hechas, que inclusive ISIS en su capital de Raqqa, en la época en que tenía territorio en Siria, contrataba inclusive productores de Hollywood para hacer esas producciones de nivel. Sí. Periodistas extranjeros estaban al servicio de ISIS.
Entonces producían documentales de mucha calidad y hacían ensayos de esa propaganda. Por ejemplo, uno veía muchas veces cómo cuando se ejecutaba a esos rehenes, por decirlo suavemente, estaban con un rostro tranquilo, un semblante, digamos, apacible, pero claro, hacían ensayos previos, decían, bueno, vamos a hacer una teatralización de la ejecución. El rehén se acostumbraba a eso y cuando los ejecutaban en serio no lo sabían, no se daban cuenta. El hecho de la propaganda con la destrucción del patrimonio cultural en Medio Oriente, después nos enteramos que muchas de las piezas más chiquitas integraban el mercado ilícito, los tráficos ilícitos para financiar la causa. Pero no solamente el terrorismo, el crimen organizado transnacional o el narcoterrorismo como Jalisco Nueva Generación, que hoy en día adopta tácticas del terrorismo en cuanto a la propaganda y hace ostentación de autos blindados, despliegues armamentísticos, etc., que antes no lo hacía. Antes el crimen organizado intentaba pasar desapercibido para recién, fíjense ustedes que el crimen organizado, como lo conocemos, el clásico, recién empieza a desarrollar su concepto a partir de principios del siglo XX. Pero recién en 1970 surge la ley RICO en Estados Unidos. Después, casi apenas a 2 años antes de morir, J. Edgar Hoover, que había estado 48 años en el FBI. Y la ley RICO surge en 1970. Ahora, sin entrar en la polémica, decimos solamente los grupos terroristas, los grupos radicalizados. No, la propaganda permeabiliza a toda la sociedad, a todos los estratos. Y hoy en día podemos ver cómo, por ejemplo, a mí me asombró mucho ver a Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos hace unos días, apareciendo en televisión, en una entrevista en el canal Fox, con una cruz en la frente. No sé si ustedes lo habrán visto. No lo vi. ¿No lo vieron? Bueno, esto fue la semana pasada, quedó un poco tapada la noticia por el hecho de las inundaciones en Bahía Blanca, sí, etc. Pero, ¿qué habrá sido? ¿El miércoles? Porque el miércoles era... El miércoles de ceniza. Habría ido a misa y le habrían hecho la cruz de ceniza en la frente. Exactamente. No lo sabía, pero cuando lo dijiste me imaginé. El miércoles de ceniza, él aparece en la cadena Fox haciendo una entrevista con uno de los principales reporteros con la cruz de ceniza en la frente. Estamos hablando de un secretario de Estado de Estados Unidos en funciones públicas, en la función pública, que en ese momento también transmite la noticia de que el gobierno de Trump, la administración de Trump, estuvo manteniendo conversaciones con Hamás, donde se le advirtió que si no hacían lo que la administración exigía, iban a pagar las consecuencias el pueblo palestino y Hamás como organización. Perdóname, ¿cómo relacionás la cruz de ceniza con eso que estás contando? ¿Cuál es el tema en todo esto? Estados Unidos tiene uno de los monoteísmos fundamentalistas más importantes del mundo. No solamente está, el judaísmo después de la Guerra de los 6 días, donde en 6 días gana la guerra contra la Liga Árabe en 1967, ustedes se acordarán, y donde ahí la política israelí da un vuelco, porque hasta ese momento seguía una línea muy laica la política de Estado israelí. A partir de ese momento, durante la década del 70, Menachem Begin, el líder político israelí, va a fundar el partido Likud, que es el partido que en las últimas décadas se ha mantenido en el poder en Israel, nucleando a los pequeños partidos de derecha más ortodoxos. Es decir, ahí hubo como un renacer del espíritu judío, como, interpretando que es el pueblo elegido de Dios.
hay un Sí, renacer pero pará, patriótico vuelvo renacido. al tema de la cruz de ceniza, porque La cruz de justamente ceniza. no es el judaísmo No. el que tiene el signo de la cruz de ceniza el miércoles de ceniza, La es el tradición, catolicismo. la tradición judeocristiana instala en su tradición bíblica que la tradición judeocristiana instala la idea de que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. Darwin vino a modificar eso con la teoría del evolucionismo. Así es. ¿Qué pasa? El cristianismo en Estados Unidos, bueno, está bien, Marco Rubio es un ultracatólico, es un católico a ultranza. Diferenciémoslos del protestantismo habitual estadounidense, el de Pat Robertson y la Nueva Derecha, el del Club 700, el de los televangelistas y predicadores, que han tenido un gran predicamento en la política de Estados Unidos y acompañaron, digamos, todo este proceso de conservadurismo estadounidense desde la década del 60. Billy Graham, Pat Robertson, algunos muy desafortunados como Jimmy Swaggart. No nos olvidemos que Pat Robertson pierde las internas en el año 89 en la sucesión de la presidencia de Estados Unidos con George Bush padre, que había sido vicepresidente. Correcto. Y director de CIA. Vamos a, digamos, Con seguir respecto haciendo historia. a la cruz de, vamos a la cruz de redondeando. ceniza, por ejemplo, Marco Rubio aparece con esa cruz de ceniza, un catolicismo muy ortodoxo. Él es muy ortodoxo. Es muy ortodoxo, muy conservador, en la línea de muchos líderes de la derecha conservadora. No nos olvidemos, por ejemplo, acá en la Argentina, Milei con algunas facciones como la Jada Lubovich. Sí, pero cerranos las ideas, andá cerrando las Y la ideas. cruz de ceniza, para la cuaresma, ¿qué implica? Implica la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? Vamos a entrar en este... Perdón, la cruz de ceniza es el signo cristiano de que éramos polvo y al polvo volveremos. Por eso te hacen, digamos, sí. Para recordar eso te hacen la cruz Ahora, de ceniza. la ceniza es el residuo del fuego, y el fuego es un simbolismo de regeneración, del fuego vuelve la vida. Y no nos olvidemos que ahora en Pascua vamos a tener un pesaje o pasaje, que significa Pascua, en este caso de la muerte a la resurrección. Estamos hablando de símbolos astronómicos, ¿sí? Que el cristianismo tomó de los simbolismos paganos. Por eso el cristianismo y el catolicismo... El amigo Constantino. El amigo Constantino en el Concilio de Nicea oficializó el cristianismo como religión oficial del Imperio Cristiano, pero para hacer lo que tuvo que hacer, tuvo que tomar cierto simbolismo del paganismo como el Sol Invictus, ¿no? Con el que identificamos a Jesús el 25 de diciembre. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos las estaciones cambiadas en los hemisferios, ¿sí? En el norte van a entrar en un periodo primaveral, vuelve la vida. Acá entramos en el otoño, hay un descenso del sol. Pero los equinoccios y solsticios son fenómenos astronómicos tomados del paganismo. Entonces, todos esos simbolismos, y el fuego y la ceniza, etcétera, son simbolismos de renacimiento, de la misma manera que vos hoy dijiste el nombre de pila, la pila bautismal. Cuando te bautizan, el agua es un simbolismo de renacimiento. Tal cual. Y de limpieza, digamos. Y de la limpieza, pureza. Purificación. Yo quiero que Franco intervenga, porque no sé, estábamos hablando del tema de la propaganda, ¿no? Que es uno de las palabras que surge en esta conferencia que va a brindar Mauricio Campos en Sevilla, España, a través de internet. Narcoterrorismo y propaganda. No sé si te quedó más o menos... Sí, no, está realmente muy interesante. Me llama por ahí un poco la atención consultarte por lo mismo, pero en Latinoamérica. ¿Qué historias hay para analizar en lo que es el continente latinoamericano respecto a lo que por ahí es un poco más narcoterrorismo, ¿no? Que terrorismo. ¿Cómo está vinculado el narcoterrorismo en Latinoamérica? Claro. Bueno, lo que te decía, en las últimas décadas se vio este proceso después de lo que fue la Guerra Fría, la posguerra fría. Bueno, ahí vos tenés
que de los 70 a los 80 empiezan a surgir los cárteles más violentos como Cali, Medellín, etcétera, después de la caída de Félix Gallardo en Centroamérica. Se dividen en México los principales cárteles que son Sinaloa, etcétera. Pero bueno, durante la década del 90 los que mayor influencia y poder tienen son Cali y Medellín con Pablo Escobar, ¿no? Sobre todo Medellín. Empiezan, después de la caída del muro de Berlín, la Guerra Fría, surge la mafia rusa, muy violenta, de la mafia de los países balcánicos, etc. Y ahora estamos observando en las últimas décadas una influencia cada vez más marcada de lo que son los procesos de securitización que llegan desde Estados Unidos, porque cuando cae la doctrina de la seguridad nacional, ¿sí?, y cesan los periodos dictatoriales en América Latina, surge una nueva doctrina proveniente de Estados Unidos, que es la doctrina de las nuevas amenazas contra el crimen organizado transnacional, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? A los cárteles colombianos, más allá de que Colombia sigue siendo la principal productora de cocaína en el mundo, junto con Perú y Bolivia, la reemplazan en su influencia los cárteles mexicanos, ¿sí? Sobre todo hoy en día Sinaloa y el muy violento cártel Jalisco Nueva Generación, pero tenemos un problema muy, muy agravado. Hoy la cocaína o el tráfico de droga no son los tráficos ilícitos que más plata dejan, ¿sí? Estamos hablando de las falsificaciones, de la falsificación de medicamentos, la trata de personas, otros tráficos ilícitos. Se relaciona mucho, hay que ver ahora la situación actual de Hezbollah, que después del asesinato de Hassan Nasrallah quedó muy debilitado, le está costando mucho recuperarse, pero no nos olvidemos que Hezbollah, parte interviniente de los atentados en los 90, acá en Argentina, de la AMIA y la Embajada de Israel, ha tenido mucha influencia y es el grupo terrorista con mayor implantación. Está muy ligado al tráfico en la triple frontera. No nos olvidemos cuando cae el clan Barakat por lavado de dinero, que era una familia libanesa que lavaba dinero para Hezbollah en la triple frontera, y habría que ver la implicancia que tiene con respecto a la hidrovía, porque Hezbollah tiene una gran implantación ahí en la triple frontera, en connivencia con otros grupos narcoterroristas internacionales, el PCC. Hay que ver la influencia del Tren de Aragua en todos estos tráficos ilícitos. Por eso decía hoy también que se ha despojado mucho de la ideología de esta propaganda, de la ideología religiosa quizás, y se ha volcado también mucho a los tráficos ilícitos. Pero todo lo que sea posverdad, fake news, fabricación, bueno, hace unos días surgió de nuevo, que había estado muy tapada, el tema de la influencia que en las últimas décadas con Putin en el gobierno de Rusia había tenido la propaganda rusa en determinados estamentos de la sociedad europea, tratando de crear divisiones dentro de la Unión Europea. El Brexit todavía no está muy claro quién fomentó esa idea de la separación o la disolución, digamos, el hecho de desligarse Gran Bretaña, Inglaterra de la Unión Europea. Recordemos que la década pasada tuvimos muy presente el tema de Cambridge Analytica, ¿sí?, que vendía sus servicios al mejor postor a fin de ganar elecciones. Ahí estuvo muy involucrada las redes sociales. Mauricio, redondea, por favor. Sí. Un poquito van a ser los temas de la conferencia esta, ¿no? Que reiteramos, que van a ser cuándo y dónde, bueno, en tu caso a través el 27 de marzo, vía Zoom, a través de la plataforma virtual del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa, con sede en Sevilla, Madrid, España. Y a partir de la conferencia del 27 de marzo, una nueva vamos a hacer el 21 de abril para presentar criminales narcos y terroristas.
3 ejes principales. 3 ejes principales. Gracias por molestarte hasta aquí. Bueno, te deseamos lo mejor como siempre. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Son muy amables Muy y siempre amable. por invitarme, ¿no? Por favor, al contrario. Mauricio Campos, Mauricio Javier Campos. Otro día ya hemos hablado con él de la masonería y lo vamos a seguir charlando porque son temas interesantes. En este caso, bueno, anticipando lo que va a ser esta conferencia sobre narcoterrorismo y propaganda.